Hola, muy buenas a todas y a todos. Para mí es un placer estar otra semana más compartiendo estas pequeñas píldoras de información sobre diseño de juegos de una manera accesible y clara, de una forma que por lo menos a mí me ha servido enormemente para aprender a diseñar pequeñas experiencias de juego. Y hoy me gustaría tratar un tema que siempre me ha flipado muchísimo, que es la elegancia de juego, la elegancia en la mecánica de juego. ¿Dónde queda? ¿Qué es la elegancia de la mecánica de juego? Al principio yo lo escuchaba muchísimo, sobre todo hablando con gente que era asidua y que era jugadora asidua de juegos de mesa, hablaban de juegos elegantes y cada persona pues daba una definición hasta que me puse a leer diferentes artículos y diferentes libros y ahí encontré diferentes explicaciones que hicieron un clic en mi cabeza y me permitieron encontrar una definición con la que me sentía cómodo. Así que voy a trasladarla, esa definición que me ayuda tanto. Y es que para hablar de la elegancia hay que hablar de dos temas concretos, que son la simplicidad en el diseño y la complejidad en el diseño. Vamos a pararnos en la simplicidad porque lo que pasa con la simplicidad es que es tremendamente curioso. Un juego simple puede ser una crítica. Llamar a un juego que es simple puede ser una crítica enorme, pero también puede ser una gran alabanza. Decir que tu juego es tan sencillo que es tremendamente aburrido es una crítica, pero decir que tu juego es sencillo a la par que elegante y que es muy fácil aprender a jugar es una alabanza enorme. Así que la sencillez es una pata fundamental para poder entender lo que es la elegancia. Y la otra pata es la complejidad. Porque la complejidad también, de la misma manera, es un arma increíblemente grande de doble filo, ¿no? Un juego puede ser tremendamente complejo y confuso y enmarañado en sus reglas, pero también puede ser tremendamente complejo y profundo en sus mecánicas y dar lugar a una experiencia de juego tremendamente abierta, ¿vale? Con lo cual, podemos entender que existe una complejidad buena y una complejidad de difícil digestión y una simplicidad buena y una simplicidad de difícil digestión. Para entender esto, pues hay que hablar de las dos tipos de complejidad básicas que existen en el diseño de juegos, que es la complejidad innata y la complejidad emergente. Pepe, ¿qué es la complejidad innata? Pues la complejidad innata es muy sencillo. Cuando cogemos un manual o un reglamento de juego o tenemos que aprender a jugar a un juego, cuán dificultoso es el onboarding, cuán dificultoso es aprender todas las reglas que tiene ese juego para ponerlo en marcha. Cuanto más reglamento tenga, cuanto más mecánicas diferentes entrelazadas entre sí tenga, más complejidad innata tendrá ese juego. Son juegos que normalmente son tremendamente difíciles de aprender, ¿vale? Que no quiere decir que a todo el mundo les frustre. Quiere decir que hay un tipo de personas que disfrutan enormemente con juegos complejos de aprender. Porque los juegos con una complejidad innata elevada muchas veces son juegos tremendamente profundos. El problema es cuando tiene una complejidad innata muy elevada y el juego no es profundo y no da lugar a diferentes situaciones o diferentes sistemas de puntuaciones o diferentes maneras de llegar al objetivo o al propósito. Eso es la complejidad innata, la complejidad que dotan las reglas y la cantidad de mecánicas diferentes entrelazadas entre sí. Pero luego está la complejidad emergente, que autores como Jesse Shell determinan la complejidad emergente como una complejidad buena. La complejidad innata tampoco tiene por qué ser mala, pero la complejidad emergente es la buena. Los juegos con una complejidad emergente desarrollada son juegos que basan sus reglas de una manera limitada, es decir, pueden ser reglas sencillas, pero que dan lugar a multitud de estrategias diferentes y se pueden comportar de una manera muy robusta en muchas situaciones diferentes, ¿no? Tiene mucho que ver con la dinámica que se genera entre las personas que juegan y el propio juego. Juegos como Go o juegos como muchos abstractos diferentes tienen una complejidad emergente tremendamente elevada. Con unas reglas sencillas genera una complejidad emergente tremendamente elevada. No tiene nada que ver con su complejidad innata, sino que son una capacidad de decisión que tengan los jugadores y cómo impacta en el tablero de juego y cómo eso modifica las decisiones del resto de personas que juegan, generan esa complejidad emergente. La gracia de todo esto, y eso es lo fundamental, es que esa complejidad emergente y esa complejidad innata no están del todo íntimamente unidas. Es decir, una complejidad innata tremendamente elevada no da lugar a una complejidad emergente tremendamente elevada. Ahora, vosotros os preguntaréis, ¿por qué una persona que diseña haría un juego que es innatamente complejo?
¿Por qué? Si puede ser fácil de aprender a jugar y con una complejidad emergente elevada, ¿por qué hacerlo innatamente complejo? Pues porque no debemos olvidar que absolutamente todos los juegos son unas simulaciones, de una manera u otra, de situaciones reales o fantásticas. Cuanto más complejidad innata metas al juego, más cerca está esa simulación de acercarse a lo que quieres recrear, sea una situación real o una situación ficticia. Dicho esto, la elegancia de juego, ¿dónde queda en todo esto? ¿Dónde queda la elegancia de juego, esa gran desconocida? Pues un juego elegante es un sistema simple que funciona de una forma tremendamente robusta en situaciones complejas. Eso es la elegancia de juego. Sistemas simples que funcionan de manera robusta en situaciones complejas. Dejamos de lado esa complejidad innata, aceptamos una simplicidad reglística que facilita el onboarding de las personas que van a jugar, pero esa simplicidad de reglas da lugar a una robustez en el sistema que nos permite enfrentarnos a diferentes tipos de situaciones. Con lo cual, ese sistema es tremendamente elegante, o se dice. Una forma que utiliza Jesse Shell, o un ejemplo más que una forma que utiliza Jesse Shell en su libro, habla del Pac-Man, ¿vale? Y habla del elemento de juego. En el anterior vídeo os expliqué la diferencia entre un elemento de juego, que son las piezas de Lego que se intercalan, se fusionan y dan la parte del front, y la mecánica. Vamos a hablar del elemento de juego puntos. Y lo vamos a vincular con algo concreto, que es el propósito que tienen esos elementos de juego, o ese elemento de juegos en concreto, que son los puntos. ¿Vale? ¿Qué propósitos tienen los puntos para crear una elegancia dentro del diseño? Bueno, los puntos, a la persona que está jugando, le da un objetivo a corto plazo, que es: necesito comer los puntos que hay en mi camino. Los puntos dan un objetivo a largo plazo, que es: necesito limpiar todo el escenario de todos los puntos posibles. ¿Sí? Los puntos, esos puntos, esas bolitas que te vas comiendo según te vas moviendo, lo que hacen es ralentizar al jugador, al avatar dentro del juego y a la persona que juega, con lo cual están poniendo un obstáculo dentro del propio juego. Además, esas bolitas dan puntos, valga la redundancia, a la persona que juega. Y además, esos puntos que gana pueden otorgarle vidas para poder volver a intentarlo si falla en un sistema. Con lo cual, este elemento de juego, que son los puntos, las bolas que va comiendo, tienen 5 propósitos diferentes. Ese propósito que le damos a las reglas o a los elementos de juego es fundamental y es un básico de cualquier regla de Hollywood de los guiones narrativos. Es: si una línea de guión no tiene al menos 2 propósitos, deséchala. Y eso es lo que pasa muchas veces con el diseño de juegos. Si una regla, si un elemento de juego no tiene al menos más de un propósito diferente, deséchala. Y Shell hace una recomendación que a mí me ayudó muchísimo. Visualizar todas las reglas, mecánicas, elementos de juego que tengas en tu diseño y vincularlos con un propósito. Si solo tienen uno, revísalo y mira a ver si lo puedes incluir en otra regla de juego. De esta manera estarás mejorando la elegancia en tu diseño. Para eso tienes que saber cuáles son los elementos de tu juego, los puntos, los avatares, los huevos de Pascua, las medallas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los propósitos de cada elemento de juego? ¿Para qué quiero puntos de experiencia? ¿Para qué quiero puntos de vida? ¿Para qué quiero puntos de corrupción? ¿Para qué quiero armamento? ¿Para qué quiero inventario? ¿Para qué quiero una ocupación? ¿Para qué quiero un trasfondo? ¿Para qué quiero la corrupción? ¿Para qué quiero la cordura? ¿Para qué quiero la locura? ¿Para qué? ¿Y cuál es el propósito de eso? Y si tienen menos de 2 propósitos, intentar reagruparlos en otro elemento que pueda hacer el papel. Dicho esto, espero que os haya quedado claro, tan claro como me quedó a mí cuando lo leí, y la elegancia debe formar parte, bajo mi punto de vista personal y subjetivo, de cualquier diseño de juegos que se aprecie para hacerlo accesible y mejorar el onboarding de todas las personas que quieran jugar. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!